Hola, ¿cómo están? Soy Ángel Luis Fernández y esto es A1. Bienvenidos. A1 es un programa de investigación y de búsqueda de la verdad perdida, de desvelar misterios y enigmas, de descubrir los secretos y recuerdos del futuro. Hoy les hablaré sobre las sociedades secretas, los conjuntos de individuos reunidos con un fin común siempre, ¿verdad? Y cuyas acciones tratan de mantenerse ocultas a la atención pública y hacen del secreto la clave misma de su unión. En su larga tradición, los propósitos de estas organizaciones pues se opusieron por lo general al orden establecido por la religión, la ley y el Estado de donde surgían, ¿verdad? E intentaron consolidar un poder paralelo y alternativo. Por esos motivos, pues fueron rechazadas, fueron prohibidas otras veces y siempre perseguidas por la justicia. Un proceso que, paradójicamente, pues a lo que condujo fue al fortalecimiento de su unión interna. Los integrantes son personas que se sienten inermes al actuar por separado, a diferencia del principio positivo de solidaridad, ¿verdad? Al integrarse a la sociedad secreta, pues promueven la complicidad en la que se borra totalmente el sentido de la identidad y la responsabilidad personal. La idea de todo el proceso de afiliación es precisamente esa, que se diluya su individualidad en el conjunto. Y así, pues para fortalecer esa sensación de pertenencia, se diseñan símbolos especiales que sirven a manera de seña de identidad corporativa. Por ejemplo, recuerden la imagen de la sociedad estudiantil Skull and Bones, la esvástica famosa de las organizaciones suprematistas de los inicios del siglo pasado, o la iconografía de los masones, por ejemplo, que está representada en cada dólar estadounidense. En los casos más radicales, esas imágenes se marcan en la propia piel, como ocurre con los tatuajes propios de los yakuza en Japón, que les cubren todo el cuerpo, ¿verdad? Por otra parte, pues también suele establecerse un lenguaje en clave que solo pueden comprender los iniciados. Y el Ku Klux Klan, por ejemplo, pues ha desarrollado uno de los más amplios y pintorescos, ¿verdad? Por ejemplo, ellos llaman Convocation a reunión y Glory Road a delegado. En algunas de ellas pues pueden añadirse cantos ceremoniales y hasta una indumentaria muy peculiar. Usan túnicas, mandiles y tocados especiales para acentuar la separación de las personas comunes. Su idea general es funcionar como una especie de subculturas de grupos excluidos y excluyentes también, para que los integrantes se consideren un sector privilegiado dotado de enorme responsabilidad e ir siempre a contracorriente. En este sentido, pues resulta de especial importancia fortalecer la imagen del enemigo a combatir, porque el odio comunitario funciona como principio unificador. Y así sus rostros pues pueden ser de lo más diversos, desde los colonos explotadores al clero corrupto, los negros, los judíos, los inmigrantes latinos, los comunistas, los capitalistas y qué les puedo decir, son montones de ellos. Las sociedades secretas han existido desde la antigüedad en muchos contextos culturales muy variados y se podría hablar incluso hasta de un recetario para conformar organizaciones así, sin importar cuál sea su contenido.
Ya en la Grecia clásica abundaban muchas de estas sociedades que rendían cultos a dioses ajenos, como el Horus egipcio, ¿verdad? O se transmitían conocimientos reservados, como el del famoso grupo de Pitágoras. Luego, en la Edad Media, pues siguieron prosperando estas sociedades para cobijar muchas de las que entonces eran consideradas herejías, y en el mundo posterior pues se orientaron hasta el día de hoy con fines de tipo político en las sociedades democráticas, ¿verdad?, nacientes, que buscaban derrocar los sistemas monárquicos de reyes, zares, emperadores, etc., ¿no? Y todas ellas, debo decirles, que cumplieron con ciclos de vida al ritmo de la historia. Por ejemplo, algunas sociedades secretas que impulsaron movimientos de independencia en América Latina, pues se extinguieron cuando se consiguió la independencia. Otras muchas se perpetuaron con nuevos rostros y objetivos. Pero lo más interesante es que más allá de sus fines, ¿verdad?, el esquema de las sociedades y sus elementos se mantuvo vigente por mucho tiempo y aún aparece aplicado en grupos recientes aislados e inofensivos, como son, sin ir más lejos, las fraternidades estudiantiles en las universidades americanas, ¿verdad? Ahora bien, el gran factor que complementa el esquema de las sociedades secretas es la fantasía que iniciaron los antiguos historiadores especulativos y que estaban mal informados y que además todavía propician los amantes actuales de eso que llaman la teoría de la conspiración. Muchas de esas presuntas organizaciones solo han existido en la imaginación del público que escribió leyendas negras con toda mala intención, o que las dotó de características complicadas y totalmente falsas, y el público en general ignora, por ejemplo, al día de hoy, si Odessa pues fue una realidad, o si el llamado Priorato de Sion nació en realidad de la inteligencia financiera de Dan Brown, ¿verdad?, del Código Da Vinci. La salida de sus defensores siempre es la misma, que no se puede comprobar nada porque las evidencias se ocultaron con esa intención. Y así, en virtud de la misma imaginación, algunos piensan que hay antiguas agrupaciones como los templarios que siguen vigentes en nuestros días con objetivos, misterios y una influencia que rebasa toda comprensión, especialmente porque muchas de esas sociedades verdaderamente controlan el mundo y controlan a los gobiernos del mundo. Además, es innegable la influencia que poseen en la toma de decisiones globales o en la economía mundial. Fíjense bien, los países conquistaron su independencia, bueno, muchos de ellos poco a poco. La Iglesia perdió influencia, cayeron los gobiernos comunistas, los capitales fluyen hoy libremente por Internet, la xenofobia y el racismo se expresan a media calle, los cultos paganos, pues hoy por hoy son el corazón de la New Age, y las organizaciones gubernamentales promueven sus fines de manera abierta y transparente. Y tendría que decirles que ni siquiera las agrupaciones criminales trabajan en secreto, porque todos los días ocupan la primera página de los periódicos. Sus integrantes están totalmente identificados e irrumpen con violencia en los espacios públicos a plena luz del día. Hay otro gran cambio que consiste, de acuerdo con el ensayo Sociedades Secretas y Democracia de Taro Arai, de que en la actualidad las sociedades ya no son secretas, pero sí reservadas a quienes detentan pues cierta influencia. Por ejemplo, la asociación de banqueros, las de distribuidores de automóviles, las de industriales, las asociaciones comerciales, etcétera, etcétera. Y todas ellas representadas en instituciones más grandes que pertenecen a familias puntuales y que controlan el mundo. Enseguida regreso
no se me muevan, que no se imaginan lo que viene ahora. Les espero. Vamos a hacer un recorrido breve por las sociedades secretas a lo largo de la historia reciente, ¿verdad? En estos últimos 2000 años. Fíjese, en el siglo II tenemos ya a los Illuminati o montanistas, una agrupación que fue fundada por Montano, de quien toma su nombre, que fue el que dijo haber recibido varias revelaciones divinas del Espíritu Santo en la región de Frigia, en el actual centro de Turquía. Lo ayudaban dos profetisas, Priscila y Maximila, y pensaban que el fin del mundo y la segunda visita de Jesucristo estaban cerca. Se propusieron desligarse del mundo material y de todos los deseos asociados a ese mundo, ¿verdad? Y como ignoraban a las autoridades de la naciente iglesia, pues los obispos de Asia Menor se reunieron en un sínodo especial y los excomulgaron a todos alrededor del año 177. De ahí saltamos al año 1094 y aquí aparecen los nizaritas, un término derivado del Islam, ¿verdad? Esta sociedad se estableció al sur del Mar Caspio y realizaba una lectura esotérica del Corán. Había sido fundada por el imán corriente principal del Islam en aquella época, y de ellos se derivó un conjunto conocido como los Hashashin, que literalmente quiere decir consumidores de hashish, que es, por cierto, hashish es el origen de la palabra que hoy conocemos como asesinos. Estuvo dirigido por el legendario Viejo de la Montaña, ¿verdad?, para combatir a los cruzados, ¿no? En el 1099 aparece por primera vez el Priorato de Sion. De acuerdo con el Código da Vinci de Dan Brown, este priorato surgió para perpetuar la descendencia de Jesucristo en la dinastía de los merovingios y el símbolo del Santo Grial. Pero claro, no existen evidencias de su realidad y toda la leyenda se especula con que fue un montaje de Pierre Plantard, un antisemita que después de la Segunda Guerra Mundial, en 1956, se proclamó a sí mismo heredero de los merovingios y propuso purificar a Francia. Y con ese fin, ¿qué hizo? Pues fabricó documentos falsos y árboles genealógicos con la lista de los supuestos maestros, ¿verdad? Y todo esto pues fue aceptado por un grupo de seguidores, ¿verdad? Y naturalmente por los amantes de la teoría famosa de la conspiración. En el siglo XVII aparece la Tríada, y aunque su origen es muy antiguo, pues esta agrupación cobró su forma actual en China en 1821 como fusión de tres bandas de delincuentes activos en el sudeste asiático. Los miembros se hacían llamar entonces buenos primos para diferenciarse de los paganos. Se reunían en logias en las que celebraban, ¿verdad?, todo eso de los valores patrióticos, etc. Y siempre para criticar al clero. Además, llegaron a establecer grupos especiales para las mujeres. Tenían más de 600.000 integrantes y adquirieron un importante poder militar. Después llegaron incluso a ocupar cargos relevantes en el gobierno. Al final, pues han terminado por fusionarse a la organización nacionalista Joven Italia. Ahora nos vamos a 1820
y ahí aparecen los Carbonari, los carboneros, que adoptaron pues muchas ideas de la masonería para luchar por la unificación de una Italia liberal durante las guerras napoleónicas. Los miembros se hacían llamar buenos primos, como les decía, para diferenciarse de los paganos, ¿verdad? Y se reunían en aquellas logias en las que celebraban todo tipo de aspectos patrióticos, ¿no? Además, establecieron montones de grupos especiales para las mujeres, como les decía. Los 600.000 integrantes de esta sociedad secreta llegaron a adquirir poder militar y a ocupar cargos en el gobierno, y ya saben que se fusionaron en la joven Italia. En 1832 tenemos a una sociedad importantísima, Skull and Bones. Esta sociedad fue fundada como una fraternidad estudiantil en la muy conocida y prestigiosa Universidad de Yale de los Estados Unidos, y todavía está activa hasta la fecha. Su nombre procede de un símbolo principal pirata, el cráneo de una calavera con dos huesos cruzados, ¿verdad? Esta organización está estructurada en jerarquías, ¿verdad? La principal promesa de sus miembros pues es justamente ayudarse entre ellos en su carrera posterior. Y hay muchos que han conquistado posiciones importantísimas de poder. Ahí tienen, por ejemplo, a John Kerry, senador demócrata y aspirante en su momento a la presidencia de Estados Unidos, Frederick Smith, el dueño de Federal Express, y los dos presidentes Bush, padre e hijo. En 1871 aparece la sociedad Vril. Esta tuvo su origen en la novela The Coming Race, la raza que viene, del inglés Edward Bulwer Lytton, y es un relato de ciencia ficción sobre un mundo subterráneo de superhombres que emergen de vez en cuando para dominar al mundo. Sus miembros pues buscaron convertirse en esos superhombres a través de prácticas gimnásticas, de métodos de concentración y de dietas especiales para producir energía. Y hoy por hoy no sé si conocen este extracto de carne Bovril que se vende en los supermercados, pues ese era precisamente uno de los alimentos de la sociedad Vril. Trabajaron para Adolfo Hitler en la construcción de ovnis alemanes y finalmente pues se cree que desapareció al final de la Segunda Guerra Mundial. En 1887 aparece la Golden Dawn, orden hermética de la aurora dorada. Esta orden, inspirada en las ideas de los Rosacruces y de los masones, surgió en Gran Bretaña para promover la magia ceremonial y buscar la conquista del poder a través del conocimiento. Estaba vinculada con otras sociedades contemporáneas como la famosa sociedad Thule. Integró a varios personajes de la cultura y se hizo muy popular. Entre estas personas, pues el más importante seguramente fue Aleister Crowley, quien se autonombraba entonces el hombre más malvado del mundo y que fue uno de los grandes difusores modernos de las antiguas tradiciones paganas, ¿no? Nos vamos a 1918 y ahí aparece la sociedad Thule, muy importante. Fue fundada en Alemania por Rudolf von Sebentendorf como un grupo que compartía conocimientos de ocultismo y de misticismo islámico, también de los Rosacruces y de la masonería, y además se agregaban ideas marxistas sobre la transformación de la sociedad, es decir, una bomba. Bueno, pues tras adoptar la esvástica como símbolo de la sociedad en 1919, al final se convirtió en el Partido Alemán Nacional Socialista de los Trabajadores, es decir, en el partido nazi bajo el liderazgo de Adolfo Hitler. Y así él y sus seguidores principales pues llegaron al poder, como ya saben, en la década del 30, de 1930. Trabajaron en la construcción de una flotilla de ovnis para Hitler, según diseños
¿verdad?, que habían sido canalizados y planos también por una medium y que provenían de un astro del entorno de Aldebarán, según decían. Estamos ya en 1919 y aquí surgen los aniotas. Esta organización está basada en la creencia de que todo en la naturaleza está regido por espíritus y surgió en una región central de África. Ellos eran conocidos como los hombres leopardos y sus miembros, ¿qué hacían? Pues asesinaban ritualmente a sus colonos belgas. Para ellos eran extremadamente crueles, ¿verdad?, haciendo creer que habían muerto por un ataque de un leopardo, una pantera, pero no era así, los asesinaban vilmente, ¿verdad? Estos tuvieron su mayor auge allá por la década de los 30, cuando mataron a varios líderes políticos y desaparecieron después de la independencia del Congo en 1960. No obstante, se cree que su amenaza sigue ahí, que está latente, que no se han deshecho del todo, ¿no? Nos vamos al 46, 1946, después de la Segunda Guerra Mundial. Odessa. Estas siglas significan lo siguiente: Organización de los antiguos miembros de las SS. Al parecer, pues se fundó tras la derrota de Alemania en la Segunda Guerra Mundial para apoyar a más o menos 10.000 miembros del régimen nazi y ayudarles a escapar. Esta red contó con el apoyo de muchos gobiernos sudamericanos, como Brasil, Paraguay, Bolivia y Argentina, que ofrecieron asilo a los prófugos y los protegieron con una nueva identidad. No sé si recuerdan a Simón Wiesenthal, uno de los principales cazadores de nazis del mundo, que denunció sus actividades precisamente. Sin embargo, hay otros historiadores que aseguran que nunca existió tal sociedad. En 1955 surge el Yunque, con Manuel Díaz y Ramón Plata como fundadores, en el seno de la Universidad Autónoma de Puebla, en México. ¿Su propósito cuál era? Pues era defender la ideología de la extrema derecha y los valores católicos contra lo que en aquel entonces se consideraba una conspiración mundial de los grandes enemigos de Cristo. ¿Quiénes eran? Los judíos, los masones y los comunistas. Bueno, pues envuelto en el máximo secreto, el Yunque salió a la luz en la década de los 70 y se sospecha que varios funcionarios conservadores todavía hoy permanecen afiliados a este grupo. 1966 surge una tal Sociedad de Mecánica Avanzada. Esta aparece a causa de los cómics de Marvel y congrega a los más avanzados miembros de la comunidad científica que buscan desarrollar armas y aparatos para derrocar a los gobiernos del mundo que andan descarriados. Esta organización aporta fondos a organizaciones terroristas e intenta desarrollar una genuina revolución tecnológica. Los aspirantes, para poder entrar, fíjense bien, deben tener el grado de doctores, no basta ser licenciado ni máster, y tienen que aportar equipos sofisticados y secretos. Y esta sociedad dispone de instalaciones y de un importante poderío nuclear a lo largo de varias ciudades de los Estados Unidos. Su líder máximo, ¿saben quién es? Pues nada más y nada menos que el barón Wolfgang von Strucker. 1976. El Templo de Set. Este fue fundado por Michael Aquino. Es un cisma de la Iglesia de Satán, creada por Anton Szandor LaVey. Esta iglesia que apareció en California, Estados Unidos, ¿verdad?, a mediados del siglo pasado. Se supone que Aquino recibió instrucciones del propio Satanás durante una revelación. ¿Y qué hace el grupo? Se preguntarán. Bueno, pues se inspira en el individualismo moderno y sus miembros pues realizan todo tipo de prácticas de meditación y otros ritos para convertirse en dioses y orientar su destino con el máximo beneficio.
La organización tiene sede en California y toma como eje la enseñanza de Sócrates. No vale la pena vivir una existencia que no podamos someter a examen. Después tenemos el Opus Sigma Mi, de la cual no hay fecha de constitución. Una fraternidad que fue creada en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y funciona como una especie de sociedad cerrada y minoritaria a la que solo se puede acceder por disposición de un jurado. Un jurado anónimo es el que decide si la persona es aceptada o no. Su objetivo es la mejoría moral, espiritual e intelectual, individual y colectiva. Y de alguna manera pues es muy similar a lo que siempre ha buscado desde hace décadas la sociedad de la que les hablaba antes, Skull and Bones de la Universidad de Yale. Intenta tejer una red de futuras personalidades políticas y empresariales para tener éxito profesional. Y su regla principal ya se la pueden imaginar: el secreto absoluto. ¿Qué les parece? Enseguida regreso, voy a tomarme un jugo de naranja y les invito a ustedes a que hagan lo mismo y enseguida estamos de vuelta. Hasta ahora. Bueno, pues dentro de estas sociedades que han llegado hasta hoy o que tienen reminiscencias, hoy día tengo que hablarle de los Illuminati. Fíjense, como consecuencia de la Ilustración europea, es decir, aquel movimiento intelectual que daba especial importancia al razonamiento y la ciencia sobre el fanatismo y sobre el dogma, pues esta sociedad se volvió a establecer oficialmente el 1 de mayo de 1776 por un tal Adam Weishaupt, que era un antiguo estudiante jesuita y que en ese momento rompía con ellos porque se molestaron cuando él fue nombrado profesor de leyes en la Universidad de Ingolstadt. Esta sociedad, formada inicialmente por librepensadores, pues consideraba que la humanidad era víctima de malos gobiernos y de autoridades religiosas extremadamente corruptas, así que su principal objetivo consistía en derrocarlos y establecer un nuevo orden mundial basado en ¿qué? En la luz del entendimiento y en el sol de la razón. Para ello proponían restablecer las relaciones originales del hombre con la naturaleza, abolir la propiedad privada y todos los nexos artificiales como el matrimonio. Llegaron a tener en ese momento más de 2000 miembros infiltrados en los círculos de poder europeos. Pero ¿qué pasó? En 1785 la organización fue prohibida por orden gubernamental del gobierno de Baviera. Y aunque se dispersaron, las teorías de la conspiración consideran que aún están activos y que es precisamente Weishaupt, su fundador, y no Washington, el que figura en el billete de $1. Y así lo que empezó como una agrupación política se transformó poco a poco en una organización pseudo-religiosa con elementos gnósticos. Se dice que realizaban ceremonias propias de la magia negra, como sacrificio de animales y la selección de mujeres iniciadas para preservar vivo ¿el qué? El linaje de Judas Iscariote, a quien adoraban con cantos y oraciones. Muchos de ellos pues podrían hallarse cifrados en el libro aquel famoso del Mago de Oz, de Frank Baum. Bueno, pues más allá de los mitos que los vinculan con empresarios y gobernantes actuales, como los famosos Bush, se les critica por sus contradicciones, porque por un lado impulsaron el ateísmo, pero por otro lado propagaron creencias sobrenaturales. Lucharon contra la autoridad, pero también crearon un sistema antidemocrático repleto de grados y jerarquías. Y en fin,
y ahí siguen haciendo de las suyas. Han oído hablar de los templarios. Oficialmente, al principio se llamaban, fíjense bien, pobres caballeros de Cristo y del templo de Salomón. Surgieron a principios del siglo XII, cuando los cruzados controlaban apenas un área muy reducida de Tierra Santa y los peregrinos sufrían constantemente de los ataques de bandas musulmanas. Entonces el rey Balduino II les asignó un espacio en el antiguo templo de Jerusalén y por eso se les llamó templarios. Su cometido original pues era justamente proteger a los peregrinos católicos, y para ello se dividieron en 4 clases: caballeros, sargentos, capellas y sirvientes. Todos obedecían a un comandante general y hacían votos de pobreza y castidad de acuerdo con las enseñanzas de Bernardo de Clairvaux, un influyente místico católico de la época. Bueno, pues su número aumentó hasta llegar a ser más de 20.000, ¿verdad?, que se convirtieron pues en los principales defensores militares de Tierra Santa. Y allá por 1139, ¿qué pasó? El Papa, fíjense bien qué interesante, los declaró libres de la autoridad de cualquier arzobispo. De modo que así pues creció su influencia y poder económico en toda Europa, y con la expulsión de los últimos musulmanes de Tierra Santa en 1291, pues entonces perdieron su razón de ser y se deshicieron. Hay motivos para pensar en que había una serie de falsas acusaciones, pues el rey de Francia, Felipe IV, y el Papa Clemente V los difamaron. Parece que confiscaron sus bienes y sus enormes y vastas propiedades y suprimieron formal y finalmente la orden el 22 de marzo de 1314. Jacques de Molay, el gran maestre, pues fue quemado en la hoguera ese mismo año, y hoy por hoy pues protagonizan los que quedan una popular teoría de la conspiración según la cual ellos siguen existiendo y protegen a los descendientes directos de Jesucristo. Ahora bien, según los rumores de sus enemigos, al ingresar a la orden, los nuevos miembros debían negar a Jesucristo en 3 ocasiones. Y además, ¿qué tendrían más que hacer? Escupir sobre Jesucristo, besarlo en el coxis, el ombligo y la boca, y así eran aceptados. Se dice que rendían culto a una figura femenina barbada, de enormes poderes, y también a un gato negro. ¿Qué les parece? Impresionante, ¿no? Bueno. Los masones. En la Edad Media eran comunes los gremios de obreros y artesanos, y uno de los más poderosos pues agrupó a los albañiles, que en francés se dice maçons, que fueron justamente los que construían entonces las catedrales en Francia. Bueno, pues cuando las obras se fueron en declive, porque ya no había más catedrales que hacer, los gremios comenzaron a admitir miembros honorarios y adquirieron entonces el nombre de logias. Estas dieron origen a lo que se llamó entonces la francmasonería, un movimiento que en los siglos XVII y XVIII retomó los ritos y símbolos de muchas órdenes antiguas religiosas y de fraternidades de todo tipo para caballeros, ¿no? Y así poco a poco se fueron creando cuerpos centralizados que agrupaban a los masones de distintos lugares, y se integraron muchas figuras notables de la cultura y la política, como recordarán ustedes a Voltaire, a Mozart, a Benito Juárez y hasta Winston Churchill, entre otros. Bueno, pues la masonería, en teoría, funciona como una especie de religión, convencida de la existencia de un ser supremo y de la inmortalidad del alma. Su objetivo es fácil: obtener conocimientos para establecer redes basadas en el más estricto código moral, la práctica de la caridad y también la mejora social. Según su preparación, pues los miembros
van avanzando poco a poco a lo largo de 33 grados. En la práctica, su objetivo ha sido fundamentalmente la conquista de poder político y económico y la ayuda mutua que se prestan entre sus miembros. En ocasiones también combaten a grupos y organizaciones como los judíos, los negros y la Iglesia Católica, aunque hoy las logias son escasas y poco influyentes, ¿verdad? Pero la teoría de la conspiración le sigue atribuyendo un poder impresionante. Bueno, pues a cada uno de los 33 grados le corresponden diversos ritos de iniciación y pueden incluir, como dice la leyenda negra, pues desde pisar el crucifijo, los símbolos del Estado y el clero católico, o llevar a cabo una parodia de la misa católica y la expresión de graves juramentos, como ese que dice que no revelará ninguno de los secretos de la masonería bajo pena de que me corten el cuello, ¿no? Esto lógicamente son las especulaciones de sus detractores, porque según la película Desde el infierno, protagonizada por Johnny Depp, y de acuerdo con la tesis de Steve Knight, autor del famoso libro Jack the Ripper, The Final Solution, Jack el Destripador, pues dice que era un masón decidido a acabar con las prostitutas y que llevó a cabo los crímenes siguiendo los rituales de su organización. Pero tengo que hablarles de otras sociedades también. No se me vayan, que todavía estamos casi en la parte más importante hasta ahora. ¿Han oído hablar de los cátaros? Fueron muy importantes. Muy importantes. Entre los siglos XII y XIII, en Europa Occidental, aparecieron por primera vez como un grupo cristiano cuyas creencias, que estaban inspiradas en doctrinas precisamente procedentes de los Balcanes, se distanciaban del catolicismo romano por primera vez. Y a diferencia de este, sostenían que en el mundo el bien y el mal libraban un combate permanente en igualdad de condiciones. El mal, según decían, estaba representado por el mundo material y había que combatirlo a toda costa. Su principal propósito espiritual era la búsqueda de la pureza. En griego, pureza se dice cátaros. ¿Qué significa en griego? Pues eso, puro o pureza, ¿no? La liberación del alma, esencialmente buena y limpia de un entorno corrupto y perverso para alcanzar la comunión con Dios. De ahí tomaron su nombre. Pues bien, como parte de ese programa, realizaban una serie de ayunos muy estrictos. Todos eran vegetarianos, prohibían el contacto sexual y evitaban la procreación. Su propósito temporal, ¿cuál era? Establecer, precisamente, un poder alternativo al de la Iglesia Católica, y con ese objetivo cuestionaron todas las escrituras oficiales, reescribiendo ellos la historia bíblica para evitar pues todas las contradicciones que según ellos estaban presentes en esos textos bíblicos, ¿no? Y así conformaron una iglesia cátara con sacerdotes y obispos, una jerarquía habitual. Pues bien, en el siglo XIII, la Iglesia Católica, como parte central de su programa contra las herejías, decidió acabar con ellos. Y en una cruzada albigense, tal como la llamaron, masacró a los habitantes de Toulouse y Provenza, donde los cátaros tenían su sede principal, ¿verdad? Y no quedó prácticamente nadie. Aunque algunos se refugiaron en Italia, los últimos seguidores de la secta desaparecieron a principios del siglo XV. Hay ciertas ideas y leyendas que vienen de ellos que han reaparecido poco a poco en el horizonte de la New Age. Por ejemplo, desarrollaron una liturgia que estaba dominada por la ceremonia de iniciación llamada Consolamentum, que servía a la vez de bautismo, comunión y extremaunción, y que en general se impartía en los días previos a la muerte. Esta ceremonia consistía en un ayuno total y en la lectura de pasajes del Evangelio según San Juan.
Fíjense qué curioso. Pensaban que Yahvé, o el Jehová de la Biblia, no era realmente un Dios, sino que era realmente Satanás, y que había creado el mundo para torturar a los hombres y expresar sus propias pasiones, celos, venganza y espíritu de belicosidad, ¿no? Era impresionante porque ellos decían que, tal y como aparece en la Biblia, aquel Dios pues no podía ser un Dios al uso, ¿verdad? Tengo que hablarles también de los yakuza brevemente, aunque el término yakuza ya apareció a principios del siglo XX, ¿verdad? La agrupación surgió en realidad en el llamado periodo Edo de 1600 a 1868, durante el cual Japón finalmente se unificó. Bueno, pues sus integrantes aún hoy siguen buscando relacionarse con todo tipo de héroes legendarios del folclore oriental, pero sus verdaderos antecedentes son los aficionados al juego de apuestas en la época medieval, porque yakuza era, por cierto, la palabra usada para denominar una combinación de números perdedora en un juego de mesa. Los primeros miembros aseguraban que su finalidad era proteger a la población de los Ronin, que eran guerreros sin amo, ayudar a los pobres y defender las tradiciones japonesas. Pero en el siglo XIX, con la restauración Meiji y la apertura de Japón a las primeras influencias extranjeras, se aliaron con la extrema derecha y conformaron pues una organización muy agresiva de carácter criminal. Esta organización despegó al término de la Segunda Guerra Mundial y llegó hasta hoy. Su propósito actual pues es obtener ni más ni menos que beneficios por medio del crimen organizado. Durante la iniciación pinchan el dedo del candidato, ¿no? Y su sangre se derrama sobre la imagen de un santo en papel y ésta se quema entre las manos del iniciado, que hace un juramento verbal de lealtad. Entonces todos los participantes beben una mezcla de sake, ya saben, el sake es una especie de aguardiente de arroz, con sal y escamas de pescado, y acostumbran a hacer prácticas de la religión sintoísta. Después los tatuajes corporales por todo el cuerpo y el yubitsune. Y cuando han ofendido al jefe del clan, ¿qué hacen? Pues los yakuza se cortan una falange de un dedo y se la presentan como ofrenda. Lo mismo sucede si desean abandonar la sociedad, tienen que dejar un dedo allí como ofrenda. En la actualidad hay varios clanes yakuza en las principales ciudades de Japón que se subdividen en grupos más pequeños y que se extienden también por China y Corea. Ahora están metidos en la cosa del juego ilegal, la prostitución, tráfico de drogas, extorsión a empresas, lavado de dinero e infiltración en el gobierno, una auténtica mafia, y se han asociado pues con grupos criminales de Brasil, los Estados Unidos, China y Rusia. ¿Conocen los Rosacruces? No está claro cómo surgió esta agrupación, cuyo símbolo principal ya saben que combina la rosa y la cruz, de ahí su nombre. La primera mención escrita aparece en un documento llamado Recuento de la Fraternidad, que fue publicado en 1614. En este se relatan los viajes del alemán Christian Rosenkreuz y se habla de que fue él el supuesto fundador. Al final, o sea, no hay seguridad. El escrito asegura que este Rosenkreuz viajó por Egipto, por Damasco, por Arabia y por Marruecos, donde adquirió conocimientos secretos de varias religiones. De regreso en Alemania, los difundió entre 8 seguidores, quienes a su vez los llevaron por toda Europa. Bueno, el problema es que no existen pruebas de la existencia real de este Rosenkreuz o Rosenkreuz. Otra corriente asegura que el verdadero fundador fue el alquimista suizo Paracelso, ¿verdad? Y que la teoría menos aceptada pues dice que surgió en realidad en el antiguo Egipto y que tuvo gran influencia sobre Platón y Jesucristo, fíjense ustedes. Bien, los Rosacruces aseguran tener conocimientos secretos de alquimia y del hermetismo y del gnosticismo, todo junto, a manera de religión.
y buscan la transformación interior de los seres humanos para conquistar la sabiduría y la felicidad, objetivos que consiguen cuando se elimina la ignorancia. Y para ello proponen modificar los hábitos y los pensamientos hasta alcanzar el crecimiento espiritual. Se les ha llegado a considerar una variante esotérica del cristianismo incluso. En la actualidad, más que como sociedades secretas, las fraternidades distribuidas por el mundo, básicamente en Europa y Estados Unidos, se desempeñan todas como sectas religiosas. Celebran ceremonias de iniciación, de acuerdo con los diferentes grados que consisten en una transmisión oral de conocimientos secretos y el otorgamiento de insignias identificadoras. Hay grupos que aún practican experimentos alquímicos para convertir metales comunes en oro y recitan mantras que dicen ellos que tienen un origen egipcio, supuesto, claro, para influir en el inconsciente de sus miembros. Por otra parte, pues hay varios estudios que documentan ampliamente la alianza, ¿verdad?, la práctica y la espiritualidad entre los rosacruces alemanes y el nazismo, y hoy por hoy pues figuran en diversos listados de sectas peligrosas y destructivas vigentes en Francia y España, por ejemplo. ¿Qué decir del Ku Klux Klan? En realidad reciben el mismo nombre dos organizaciones distintas, con una continuidad ideológica. El primer clan surgió en 1866 en Pulaski, Tennessee, Estados Unidos, y alcanzó su auge pues entre el 68 y el 70, o sea, 1868-1870, cuando fue prohibido por el gobierno. El segundo clan se organizó en 1915 en Atlanta, en Georgia. Tuvo su auge en la década de los 20 y aunque fue prohibido en 1964, todavía hoy mantiene actividades aisladas. Pues bien, el primero de estos dos clanes pretendía mantener la supremacía de los blancos en el sur de Estados Unidos y perpetuar la esclavitud de los negros, así como combatir la agenda política de los confederados que buscaban abolir la esclavitud. El segundo clan luchó también contra los judíos, los católicos, los inmigrantes y la formación de sindicatos. Aspiraba al poder político para convertir su ideología en una política de Estado. El principal clan, que en realidad fue el segundo, pues tenía una particularidad: le gustaba vestir una larga túnica blanca y unos gorros, máscara con un pico, ¿verdad?, forma cónica, para reunirse en las poblaciones y quemar grandes cruces. Ustedes habrán visto esto muchas veces. Ocasionalmente combinaban el rito con vejaciones y torturas infligidas a sus enemigos, que eran básicamente los negros, ¿no? La iniciación consistía en la lectura de un juramento y en el uso de palabras rituales. Y así, en los últimos 50 años, pues se han aliado a otros grupos extremistas y aunque hoy por hoy no superan los 3.000 miembros, es cierto que han cometido muchos asesinatos, atentados y ataques terroristas de todo tipo. Y hoy, ¿saben en quién centran sus ataques? En la comunidad hispana. Estas son algunas de las sociedades secretas más relevantes, más importantes. Muchas de ellas tienen un gran peso en ese grupo que no está oficialmente conformado como sociedad, pero que es muy importante, el grupo de Bilderberg, sobre el que descansa toda la economía mundial. De eso ya les he hablado en otros programas de A1. Estas son. Siguen operando, siguen actuando. Pero ustedes busquen la luz. No necesitan de ninguna. Sean libres. Y no crean que todo lo que han visto y oído hoy haya sido el fruto de su imaginación o de la mía. Soy Ángel Luis Fernández y esto ha sido uno por hoy.
Muchas gracias por su atención.